Un granjero encuentra huevos negros en su tierra. Lo que nace de ellos cambiará su vida para siempre. Mira esta historia hasta el final y descubre el milagro del vale. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos ves. El amanecer en el valle de Georgia siempre había sido sereno, con el canto de los gallos y el aroma a tierra húmeda después del rocío. Pero aquella mañana, don Raimundo se sentía más cansado que nunca. Sus pasos eran lentos, arrastrando las botas sobre el polvo seco del camino que llevaba al galinero. Cada día se repetía el mismo ritual: alimentar a las gallinas, recoger los huevos y fingir que todo seguía bien. Sin embargo, las cosas ya no eran como antes. La granja que había heredado de su abuelo se desmoronaba poco a poco. El alimento para las aves costaba el doble. Los compradores se marchaban a las grandes industrias y las ventas apenas alcanzaban para pagar las deudas. Raimundo, con las manos curtidas y la espalda encorvada, comenzaba a perder la esperanza. Había noches en las que se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si su apellido moriría junto con aquella tierra. El galinero estaba en silencio esa mañana. Ni el cacareo habitual lo recibió. Raimundo frunció el ceño. Algo en el ambiente se sentía extraño. Caminó despacio, con el viejo balde de metal en la mano, y empujó la puerta que chirrió como si se quejara del tiempo. Las gallinas lo miraban con curiosidad, y él comenzó a recoger los huevos, uno por uno, colocándolos con cuidado en la canasta. Marrones blancos, todos iguales, todos rutinarios, hasta que algo oscuro llamó su atención. Debajo de un montón de palla, algo brilló con un reflejo inusual. Raimundo apartó la palla con los dedos temblorosos y entonces lo vio, un huevo completamente negro. Su respiración se detuvo. No era sucio ni pintado, era negro como el carbón, con una superficie lisa y brillante que parecía absorber la luz. ¡Qué demonios! Susurró. Miró a su alrededor. Había más. Una docena de ellos, esparcidos entre la palla. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ninguna de sus gallinas podía haber puesto algo así. En toda su vida, nunca había oído hablar de huevos de ese color. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si no eran huevos de ave? Recordó las historias que contaban los viejos del pueblo. Serpientes gigantes que ponían huevos en lugares cálidos, esperando la noche para reclamar a sus crías. Raimundo tragó saliva y retrocedió un paso. El viento sopló, levantando polvo y hojas secas, y por un instante le pareció escuchar un susurro en la hierba alta detrás del corral, pero cuando miró no vio nada. Se agachó nuevamente, observando los huevos con atención. Estaban fríos, perfectamente redondos, pesados, extraños, y, al mismo tiempo, hermosos. Un pensamiento irracional empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si esto era una señal? En los últimos meses había rezado, desesperado, pidiendo un milagro. Y ahora, frente a él, la tierra le entregaba algo desconocido, misterioso, diferente. Tal vez, si esos huevos contenían algo valioso, podría venderlos. Tal vez eran de una especie exótica, algo raro que los coleccionistas pagarían por tener. Quizás la suerte, por fin, estaba regresando. Durante varios minutos se quedó inmóvil, luchando entre el miedo y la curiosidad. Luego, con decisión, levantó el primero de los huevos. Era más pesado de lo esperado. Bueno, si esto es un error, que lo sea mío, murmuró. Uno a uno los colocó en su vieja caja de madera. Antes de irse, miró hacia el horizonte y dijo casi en voz baja: «Perdón, criatura, quien quiera que seas, pero los encontré en mi tierra, y mi tierra necesita esperanza». Con pasos firmes, Raimundo levó la caja hasta su viejo camión. Dentro del galpón de la casa tenía un incubador eléctrico que usaba en sus mejores años cuando la producción era grande. Lo limpió con cuidado, ajustó la temperatura y colocó los huevos en fila, como si estuviera alineando soldados para una batalla. Mientras las luces del aparato se encendían, una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió ilusión. «Vamos a ver qué eres, pequeño misterio», susurró con una sonrisa cansada. Esa noche el viento silbó más fuerte de lo normal y un trueno lejano rompió el silencio del valle. Raimundo, sentado frente al incubador, no podía apartar la vista de los huevos negros que brillaban débilmente bajo la luz amarilla del bombillo. No sabía si estaba frente a su salvación o frente a su ruina.
pero algo dentro de él le decía que, cualquiera que fuera el resultado, nada volvería a ser igual. Los días siguientes amanecieron con una luz pálida, como si el sol también dudara en aparecer. Don Raimundo convirtió el cuarto del galpón, donde reposaba el viejo incubador, en una especie de santuario. Barría el suelo 2 veces al día, limpiaba los filtros del aparato, revisaba el nivel de agua de la bandera y anotaba todo en una libreta con tapas de cartón. Hora, temperatura, humedad, cualquier cambio por mínimo que fuera. Cada línea escrita era una cuerda a la que aferrarse. Al principio, su rutina tuvo algo de esperanza. Se levantaba antes del alba, encendía la lámpara de mesa y acercaba el oído a los huevos como quien escucha un secreto. La luz amarilla caía sobre las cascaras negras con un brillo de obsidiana. A veces creía distinguir un latido, otras juraba haber visto temblar una sombra en el interior. Pero cuando apagaba la lámpara y respiraba hondo, todo seguía quieto, tan quieto que el silencio parecía tener peso. Pasó una semana, luego otra. El incubador marcaba la temperatura ideal, la humedad perfecta, todo en orden y, sin embargo, nada cambiaba, ninguna grieta, ningún susurro de vida. Don Raimundo, que había empezado este proceso con la ilusión fatigada del que no tiene otra salida, comenzó a sentir el filo de la duda arrastrándose por su nuca. ¿Y si aquellos huevos no eran lo que creía? ¿Y si adentro no había nada más que una promesa vacía? La duda se mezcló con el cansancio. En el galinero las tareas de siempre se hicieron más pesadas. Los sacos de alimento parecían de piedra. Las galinas, nerviosas por el calor y la falta de movimiento, picoteaban con desgano. Él hacía lo posible por mantener todo al día, pero sus fuerzas ya no alcanzaban. Cuando regresaba al cuarto del incubador, el aire quedaba inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración para escuchar un milagro que no llegaba. Empezó a comer menos. Se le quebró la garganta, como si estuviera llena de polvo. Por las noches el sueño llegaba tarde y mal. Cuando al fin se rendía, se despertaba sobresaltado con la sensación de haber olvidado algo importantísimo. Entonces se levantaba, encendía la lámpara y volvía a revisar el incubador, a mover con delicadeza los huevos, a corregir medio grado, a anotar una observación que no significaba nada y lo era todo. Una madrugada el cuerpo le pasó factura. Se inclinó para levantar un cubo de agua y la vista se le llenó de puntos negros. El cubo cayó con un golpe sordo y el agua se esparció por el suelo de tierra. Sentía la piel ardiendo y, sin embargo, tenía frío. Se apoyó en la pared y se quedó así un largo rato, respirando por la boca, los ojos cerrados, hasta que pudo arrastrar los pies hacia la casa. Se tumbó en el catre sin quitarse las botas. El techo, con sus manchas de humedad, giraba lentamente sobre su cabeza. La fiebre legó como una marea. Las ideas se le deshacían. Las frases perdían sentido. Intentó levantarse al anochecer para alimentar a las galinas y revisar el incubador, pero las piernas no respondieron. Se quedó inmóvil con el corazón agitado, y notó como una punzada helada. El cuarto del incubador estaba a oscuras y él no tenía fuerzas para cruzar la cocina. Quiso llamarse cobarde, pero ni ese orgullo le quedaba. Cerró los ojos y se abandonó al zumbido opaco que le llenaba las sienes. Los días, entonces, se desordenaron. Un amanecer se confundió con otro. En la granja, el descuido de hojuelas visibles. La hierba alta avanzó sobre el camino de grava. El corral acumuló plumas viejas. El galinero olía más fuerte. Las galinas, desconcertadas, se quedaron sin la sombra de rutina que era la presencia del viejo. La casa misma se volvió un lugar extraño, con platos apilados en el fregadero y vasos de agua tibia junto a la cama. En el pueblo, los vecinos notaron el cambio. Al principio fueron comentarios en la tienda, que no se había visto a don Raimundo por la mañana, que el camión llevaba 2 días estacionado en el mismo sitio, que el galinero se oía más inquieto de lo normal. Quien menos habló y más comprendió fue Jacobo, el vecino del terreno de al lado, un hombre ancho de hombros y voz tranquila, acostumbrado a la tierra y a los silencios. Conocía a Raimundo desde muchacho. Había trabajado con su padre en la siembra del maíz, había celebrado y lamentado con el bajo el mismo cielo. Una tarde, Jacobo cruzó el lindero con paso decidido. Tocó la puerta. Nadie respondió. Insistió el amo por la ventana de la cocina. Rodeó la casa y asomó la cabeza por el porche. Lo encontró en el catre sudoroso,
con los labios secos y los ojos abiertos como si miraran un punto al que solo él tenía acceso. Jacobo le acercó un vaso de agua y esperó a que bebiera. Le tomó la frente y negó con la cabeza. Voy a encargarme de todo unos días, di yo, no como quien pregunta, sino como quien ya está haciendo lo que hay que hacer. Usted descanse. Esa misma tarde, Jacobo limpió los bebederos, abrió las ventanas del galinero para renovar el aire, sacó la paja húmeda, llenó los comederos y revisó los nidos. Hizo lo que hace falta, sin ruido y sin drama. Al pasar frente al galpón, notó una luz apagada tras la puerta entreabierta, como el resplandor de un aparato dormido. Pensó en entrar, pero un cacareo inquieto lo devolvió al corral. Había prioridades, cedillo. Mañana con calma. La noche cayó pesada, con un olor a tierra caliente y a madera vieja. Jacobo volvió a la casa, preparó una sopa ligera con lo poco que encontró en la despensa y obligó a Raimundo a beberla a sorbos. Le vayó la fiebre con panos húmedos, lo oyó susurrar palabras sin orden. Huevos, luz, no vayas la humedad. Jacobo frunció el seno, pero no insistió. Se limitó a sentir como si hubiera comprendido. Sabía que el cansancio transforma el sentido de las cosas y que los hombres, cuando están vencidos, hablan con su propio lenguaje. Los días siguientes siguieron ese patrón. Jacobo al alba ya estaba en el corral. El silbido de su respiración marcaba el ritmo del trabajo. Las galinas comenzaron a calmarse. La casa recuperó cierto orden mínimo. Raimundo, aunque débil, parecía más consciente, pero cada vez que intentaba incorporarse, la fiebre se le echaba encima con la testarudez de una mula. El galpón siguió siendo un misterio postergado. Jacobo lo observaba de reojo, como si esperara una señal que le indicara la necesidad de entrar. No era curiosidad lo que lo movía, sino un respeto aprendido. En las granjas, algunos cuartos son extensiones del cuerpo de su dueño, lugares donde una mano ajena puede desacomodar la esperanza. Prefiere esperar a que Raimundo se lo pidiera. Ese pedido nunca le legó. Al cuarto día por la tarde, el cielo se cargó de nubes violetas. Un relámpago lejano sacudió los montes y la primera lluvia en semanas empezó a golpear la lámina del granero con un tamborileo irregular. Jacobo sonrió con alivio. La lluvia era buena para todos, incluso para los hombres. Queró bien el galinero, reforzó el pestillo y, antes de irse, miró otra vez hacia la rendilla del galpón. El resplandor tenue seguía allí, extraviado en la penumbra. De regreso a la casa, encontró a Raimundo medio incorporado. Había perdido peso en pocos días. Tenía la barba más áspera, los ojos encajados, pero una luz diferente en la mirada, como si una idea lo hubiera despertado a medias. Jacobo, dijo en voz baja, con la sequedad de quien regresa de un lugar lejano. El cuarto, el incubador. Jacobo lo mandó calar con suavidad y le acomodó la almohada. Mañana, prometió. Primero usted. Esa noche la lluvia se volvió más fina, casi una neblina en el aire, y el viento trajo consigo el olor limpio de los pastos. Jacobo decidió quedarse a dormir en la casa para vigilar la fiebre. Se acomodó en una silla junto a la puerta, con el sombrero cubriéndole los ojos, y dejó que el sueño lo alcanzara a trozos, a medianoche algo lo despertó. No fue la lluvia ni el viento, tampoco un gallo desvelado. Fue un sonido pequeño, apenas una agulla en el fardo de la noche. Se quedó inmóvil, afinando el oído, otra vez muy suave, como el crujido de una madera, pero con un matiz vivo, nuevo, imposible de confundir para quien haya pasado una vida entre corrales. Se levantó despacio, con la sensación de que ese mínimo ruido tenía dirección. Atravesó la cocina, cruzó el pasillo oscuro y abrió la puerta trasera. El aire húmedo le golpeó la cara. Caminó hacia el patio, guiado por esa hebra de sonido que el aguacero no conseguía borrar. A cada paso, el rumor se hacía un poco más claro, más definido, como si alguien detrás de una pared le hablara en un idioma infantil. Le llegó hasta el galinero y se detuvo. No venía de allí. El sonido venía del galpón, del cuarto al que no había querido entrar, del lugar que Raimundo protegía con su silencio y su fiebre. La rendilla de la puerta dejaba escapar una línea de luz amarilla. Jacobo apoyó la mano en la madera. El corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de anticipación y respeto. Entonces lo oyó sin dudas. Piu. Un segundo de silencio. Piu, piu.
No era el restalar de una tabla, ni el silbo del viento en el tejado. Era eso otro, vibrante y frágil, que vive donde nadie lo ve. Jacobo respiró hondo y, por primera vez desde que había legado, pensó en el significado de las palabras de Raimundo. Santo Dios, susurró. ¿Qué tienes ahí, viejo? La lluvia detrás siguió cayendo con la paciencia de siempre. Dentro del galpón el sonido volvió a repetirse, más insistente, como si alguien diminuto estuviera lamando desde el borde mismo del mundo. Piu, piu. El amanecer llegó con un aire húmedo y una claridad temblorosa. El sonido persistente de la lluvia nocturna aún colgaba sobre los árboles, y el valle olía a tierra nueva. Jacobo se desperezó en la silla donde había pasado la noche y por un instante no supo dónde estaba. Entonces recordó el murmullo. Aquel piu, piu, diminuto, repetido como un eco. Se incorporó, tomó la linterna y caminó hacia el galpón. Empujó la puerta despacio. Dentro el resplandor amarillento del viejo incubador aún seguía encendido. En el aire flotaba un calor espeso, con olor a metal y a palla húmeda. Se acercó, el sonido volvió, ahora más claro, más decidido. Piu, piu, piu. El corazón de Jacobo se aceleró. Los huevos negros, que hasta hacía unos días parecían piedras frías, se movían. Uno temblaba con un leve tic-tic-tic, como si dentro alguien golpeara con impaciencia. Otro mostraba una grieta finísima que se extendía lentamente. Raimundo. Gritó sin pensarlo. Viejo, despierta. Tus huevos están vivos. El eco de su voz se perdió en la casa. Jacobo corrió al cuarto y encontró al granjero intentando incorporarse, pálido, con el sudor pegado al cuello. Le tomó del brazo. Tienes que ver esto. Raimundo parpadeó, confundido. ¿Qué dices? Están rompiéndose. Lo ayudó a ponerse de pie y caminaron juntos hasta el galpón. Raimundo se apoyó en el marco de la puerta, respirando con dificultad. La vista del incubador lo dejó sin palabras. De las grietas salían pequeños trozos de cáscara que caían como copos oscuros. Un pico diminuto asomó, reluciente, y un chirrido agudo cortó el silencio. Después otro, y otro. Durante años Raimundo había presenciado miles de nacimientos, pero nada como aquello. Cada huevo que se abría revelaba un polluelo completamente negro, con plumas finas y brillantes que parecían de seda. Sus hoyos, redondos, eran tan oscuros que reflejaban la luz como un espejo. Raimundo se inclinó, sin miedo, y extendió una mano temblorosa. Uno de los polluelos se acercó tambaleante y apoyó su cabecita en su palma. «Santo cielo», murmuró Jacobo, «parecen hechos de sombra». Raimundo sintió un nudo en la garganta. Aquello no podía ser una coincidencia. Meses de lucha, días de fiebre, noches de desesperanza. Y ahora, frente a él, una docena de criaturas que respiraban y se movían. Una promesa tangible de que algo nuevo empezaba. Los hombres se quedaron largo rato observando el proceso. Cada vez que un polluelo rompía el cascarón, el sonido llenaba el aire con una mezcla de fuerza y ternura. Cuando el último salió, Raimundo soltó un suspiro tan profundo que casi fue un solozo. «No son polos comunes», dijo Jacobo, encendiendo su teléfono para tomar una foto. «Voy a buscar qué son». Tecleó unas palabras, observó imágenes, y su rostro se iluminó. «Aquí está. Ayam Semani, una raza rara de Indonesia. Dicen que todo en ellos es negro, hasta los huesos». Raimundo lo miró, incrédulo. «Valen algo. Mucho. Son casi sagrados. La gente paga una fortuna solo por verlos». El granjero se llevó una mano al rostro. Por primera vez en años lloró sin vergüenza. Lágrimas gruesas, sinceras, que caían sobre la palla tibia. Entonces, quizá mi suerte cambió. Jacobo asintió, emocionado. «Lo ves, viejo. A veces el milagro llega cuando uno ya no lo espera». Durante los siguientes días, el galpón se convirtió en el centro de la vida del valle. Raimundo, todavía débil, pasaba las horas sentado frente a los polluelos, observando cómo caminaban torpemente, picoteando granos con una energía asombrosa. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a alegar con curiosidad. Nadie recordaba haber visto animales tan bellos. Los niños reían, las mujeres se santiguaban, los hombres hacían fotos. Una tarde, una anciana del pueblo, doña Carmen, se acercó al corral improvisado y dijo: «Estos no son polos. Son cenales. El valle vuelve a tener vida». Raimundo no respondió. Solo los miró moverse,
pequeños puntos negros contra la luz dorada del atardecer. Su pecho, que por tanto tiempo había elevado el peso de la derrota, se sintió ligero. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, encendió una vela y se quedó contemplando el incubador vacío. En su libreta escribió con letra temblorosa: han nacido 12 vidas negras y perfectas. La tierra me habló por fin. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Y cuando amaneció, el canto de los polluelos se mezcló con el de los galos, llenando el valle con un sonido nuevo, un sonido de renacimiento. El valle amaneció envuelto en una neblina ligera, de esas que parecen flotar entre los árboles como un velo de algodón. Los rayos del sol apenas tocaban la tierra, y el aire olía a hierba húmeda y madera vieja. Don Raimundo se levantó antes del alba, con un vigor que no sentía desde hacía años. Había recuperado el color en el rostro y una chispa en los ojos. Los días de fiebre y silencio habían quedado atrás, reemplazados por el sonido alegre de los pequeños ayamsemani picoteando el suelo del galinero. Habían pasado apenas 2 semanas desde la eclosión, pero los polluelos crecían con una fuerza asombrosa. Raimundo los observaba cada día, maravillado por su energía. Las plumas negras empezaban a brillar con un reflejo metálico, mostrando tonos verdosos y violetas cuando la luz del sol las tocaba. Sus movimientos eran ágiles, decididos, como si tuvieran dentro un fuego invisible. El granjero había transformado una vieja zona del establo en un espacio especial para ellos. Construyó un corral limpio, con calor regulado y comederos nuevos. Todo su dinero ahorrado lo invirtió en alimento de calidad, vitaminas y un sistema de calefacción improvisado. No le importaban los gastos. Aquellas aves eran su tesoro. Cada día anotaba su peso, sus hábitos, su crecimiento. Sus manos, acostumbradas a la fatiga, se movían ahora con la precisión de un científico. El rumor del milagro se había esparcido como pólvora. Los vecinos traían visitas. Curiosos y comerciantes llegaban desde pueblos cercanos para ver los pollos negros del valle. Algunos ofrecían dinero para comprar uno. Otros simplemente querían tocar sus plumas brillantes o tomarse una fotografía. Raimundo se sentía orgulloso, pero también prudente. Sabía que debía esperar, creer bien a las aves antes de venderlas. Quería hacer las cosas correctamente. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los montes, un automóvil oscuro apareció en el camino de tierra. El motor rugió brevemente antes de apagarse y un hombre bajó del vehículo. Su traje gris contrastaba con el polvo del camino, y el brillo de sus zapatos reflejaba el sol del atardecer. «Buenas tardes», dijo con voz firme y pausada. Don Raimundo, el granjero, sorprendido, asintió. «Sí, señor». «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es don Ernesto Harris. Soy empresario. Su historia ha llegado a mis oídos, y créame, me interesa mucho lo que tiene aquí». Raimundo lo invitó a pasar. Caminaron hasta el corral, donde los ayamsemani se movían con elegancia entre la paja. Al verlos, los ojos del visitante se iluminaron. «Extraordinarios», murmuró. «Nunca he visto ejemplares tan puros. Su color, su porte, parecen criaturas de otro mundo». Raimundo observó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Harris rodeó el corral con lentitud, analizando cada detalle. «Estos animales», dijo finalmente, «podrían ser el comienzo de algo grande, si se crían correctamente, si se promocionan bien, podrían generar una fortuna». El granjero frunció el ceño, sin entender del todo. «Una fortuna. Así es. Hay coleccionistas, criadores y hasta chefs dispuestos a pagar cifras altísimas por esta especie. Mire, don Raimundo, lo que usted tiene aquí no es solo una rareza, es un símbolo. Belleza, misterio, exclusividad, todo eso tiene un precio». Las palabras resonaron en la mente del granjero. Por primera vez, la idea del dinero sonó tan real como el canto de los polluelos. «No sé», balbuceó. «No soy hombre de negocios, señor Harris. Apenas me alcanza para mantener la granja». Harris sonrió, con la calma de quien ya tiene un plan. «Precisamente por eso he venido. Quiero ayudarlo». Sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre una vieja mesa. Los documentos brillaban con el reflejo de la tarde. «Propongo una sociedad», continuó. «Usted aporta la granja, el conocimiento y los animales. Yo pongo el capital, alimento, instalaciones, distribución. Dividimos las ganancias». Raimundo lo escuchaba,
incrédulo. Aquellas palabras sonaban demasiado buenas para ser verdad. Una parte de él quería aceptar sin pensar. Otra, más prudente, le susurraba que tuviera cuidado. ¿Y por qué tanto interés, señor Harris?, preguntó con cautela. El empresario lo miró directamente. Porque he visto muchas razas, pero ninguna como esta. ¿Y por qué usted, don Raimundo, ha hecho algo que pocos hombres logran? Devolverle la vida a una tierra moribunda. El silencio se instaló entre ambos. Solo se oía el sonido de los polluelos picoteando el suelo. Finalmente Raimundo asintió despacio. Está bien. Acepto su trato, pero quiero una cosa clara. Los animales se quedan aquí bajo mi cuidado. No son mercancía. Son parte de esta tierra. Harris extendió la mano sonriendo. Trato hecho. El apretón fue firme, casi solemne. Raimundo sintió un alivio profundo, como si por fin un peso se despegara de su espalda. Había pasado años viendo cómo su mundo se desmoronaba, y ahora, por primera vez, veía un futuro posible. Sin embargo, cuando el empresario se marchó y el vale volvió a quedar en silencio, Raimundo notó algo extraño. En el rincón del corral, uno de los polluelos lo observaba con atención. Era más grande que los demás, su plumaje aún más oscuro, parecía absorber la luz. Sus ojos no eran completamente negros. En ellos brillaba un destello azulado, apenas perceptible. El granjero frunció el ceño curioso. «Tú no eres igual a los otros», murmuró. Aquel detalle mínimo quedó grabado en su mente. No lo sabía todavía, pero ese pequeño se traería un giro que cambiaría todo lo que conocía. Esa noche, al cerrar el portón, Raimundo se detuvo un instante y miró hacia las montañas. El cielo estaba despejado, las estrellas parpadeaban en silencio, y una brisa cálida recorría el valle. Pensó en los años de esfuerzo, en la soledad, en la fe que casi había perdido. Tal vez, pensó, los milagros existen, pero como todo en esta vida, traen consigo una tentación, la del éxito, y el peligro de olvidar por qué uno empezó. El amanecer luego tenido de un tono rojizo, como si el cielo presintiera un cambio profundo. Don Raimundo, sentado en el porche con una taza de café entre las manos, observaba el corral donde los Ayamsemani ya eran casi adultos. El negocio con don Ernesto Harris había prosperado más rápido de lo que imaginó. Nuevas instalaciones, un sistema de incubación moderno y compradores de todo el país interesados en sus aves. La granja que meses atrás rozaba la ruina, ahora era un símbolo de éxito en todo el valle, pero Raimundo no se sentía completamente en paz. Había algo que lo inquietaba, uno de los pollos, aquel diferente, el que tenía un leve brillo azulado en los ojos, crecía de forma inusual. Era más fuerte, más alto, y su plumaje poseía un resplandor casi hipnótico cuando caminaba.